Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. RAVE, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. Es la incapacidad repetitiva del varón para conseguir o mantener erecciones firmes, erecciones intensas, como antes sí las lograba. A nivel popular se habla no de disfunción eréctil, sino de impotencia. Por eso nos gusta decir problemas de erección, que es un término que todos entendemos. Los estudios señalan que el 50% de la población masculina padece o padecerá de este problema. El sobrepeso, la presión alta, los problemas en el azúcar, los problemas del hígado, algunas alteraciones hormonales, así como las cirugías y ciertos medicamentos suelen ser los responsables de los problemas de erección. Desde luego que el tratamiento va orientado a eliminar el factor causal y utilizamos tratamientos para la erección de manera transitoria y la mayoría de los pacientes recuperan su función sexual. De manera que es cuestión de consultar. RAVE, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Mauro, ¿hay más complicaciones con la cesárea? Tenemos que ser claros. La cesárea es una opción que se utiliza ante una emergencia. Es una opción que se utiliza ante una situación adversa. Entonces diríamos que son mucho menos las complicaciones que si hubiéramos permitido el parto vaginal, pero desde luego que van a ser más en relación a la situación de apremio que esté viviendo el ginecólogo. Muchas veces uno como ginecólogo tiene que hacer una cesárea, por ejemplo, en cuestión de minutos, porque un niño se nos quedó pegado en sala de partos, porque se quedó justo cuando iba a nacer, y desde luego que es mucho más difícil y son mucho más los riesgos. A diferencia, cuando hacemos una cesárea totalmente planeada, cuando hacemos una cesárea donde esa mujer se interna a las 7, se opera a las 8, el chiquillo nació a las 8, 8 y 5, ahí que definitivamente la posibilidad de una complicación es sumamente baja. ¿Existe, Mauro, alguna diferencia en el desarrollo de los niños que nacen por cesárea o los que nacen por parto vaginal? Se ha hablado mucho al respecto, pero diríamos que en términos grosos, en términos generales, tanto el niño que nace por vía vaginal como por cesárea van a tener muy buen pronóstico. Lo que sí tenemos que advertir es que aquel niño que necesitaba una cesárea y no la pudo tener y tuvo que nacer a través de un parto vaginal, desde luego que va a tener 1001 complicación. Es decir, cada niño tiene su forma de nacer y para eso surge la cesárea como un gran aliado. Hablemos un poquito de la mamá, Mauro. ¿Qué es más doloroso para ella, la cesárea o el parto vaginal? Diríamos que en términos de dolor, la cesárea pues es con anestesia general o con anestesia raquídea, con anestesia regional, de manera que el dolor que se siente pasa totalmente desapercibido. El parto, por el contrario, es toda una experiencia intensa para la madre y diríamos que buena parte de las madres lo viven con mucho regocijo. Ambas situaciones. Creo que hoy por hoy lo que gravita es que el niño esté bien, pero si tuviéramos que decir, desde luego que el parto vaginal es una experiencia mucho más generadora de dolor para la madre que una cesárea que se hace con anestesia. ¿Y cuántos días requiere la mamá estar internada? Hoy estamos en capacidad de internar a la mamá, por ejemplo, a las 7 de la mañana, decíamos el niño nace a las 8 y la madre puede salir al otro día a las 8 o 10 de la mañana. Probablemente en la seguridad social dure un día más, 2 días o en algunas situaciones 2 o 3 días, pero hasta en 24 horas se puede hacer este procedimiento. Mauro, para muchas mujeres es importante saber cuánto tiempo después pueden retomar las faenas del hogar. A uno siempre le gusta que a la mamá me la chineen montones en ese periodo, sea después de un parto vaginal o después de una cesárea. Diríamos que la recuperación es igual en uno que en otro, pero hay que recordar que está el pequeño demandante, sí, el bebé. Esa madre va a tener que levantarse a darle la teta a las 2, 3 de la mañana, va a querer prepararle la papilla, es decir, que todos los cuidados y por ciertas sustancias, vean qué interesante,
que se liberan durante el embarazo y en el mismo nacimiento, la recuperación de esta cirugía es mucho más breve, es mucho más rápida que con cualquier otro fenómeno quirúrgico. Es decir, la madre está en capacidad de asumir toda la crianza del niño probablemente 10, 12 horas después de que ha nacido. Desde luego que queremos prolongar todos los cuidados, pero si fuera necesario, ya está en sobrada capacidad. Mauro, y para esas mamás que son atletas o aquellas que quieren empezar a hacer ejercicio para bajar rápidamente el peso que adquirieron durante el embarazo, ¿cuándo pueden ejercitarse? Siempre nos gusta dar un periodo prudente de 3 a 6 semanas, pero sí somos muy claros en señalar que sea el ginecólogo, que sea el médico que dio todo el control prenatal, que realizó la cesárea, el que dictamine cuándo puede reiniciar. Porque hay algunas cesáreas que requieren alguna reparación de algunas capas musculares y tenemos que darle ese compás de espera, algunas veces de 8 semanas. En general nos gusta decir que a las 6 semanas la inmensa mayoría va a poder realizar el trabajo físico de manera gradual, ir otra vez empezando a hacer esos ejercicios que son tan importantes, pero previa autorización médica. ¿En cuál de los dos nacimientos, Mauro, ya sea vaginal o cesárea, se recupera la capacidad de tener relaciones sexuales más rápido? Diríamos que van de la mano. Tanto el parto vaginal como la cesárea. Probablemente me le gana por 1 semana o 2 la cesárea, es decir, la cesárea cicatriza mucho más rápido y en un área que no está en juego a la hora de hablar de la relación sexual. En el parto vaginal es que tiene muchas opciones. Si hemos utilizado la episiotomía, si hemos hecho el piquete, probablemente va a durar un poquito más en restablecerse toda la integridad anatómica que le permita asumir a la mujer esa vida sexual. Pero en términos generales, diríamos que a las 3 semanas, sea por cesárea o parto vaginal, la mayoría de las parejas han reiniciado la actividad coital. Mauro, la gente dice que cuando hay un parto vaginal es más frecuente que con el tiempo se baje la vejiga y que también que se baje el recto. ¿Es eso cierto y sucedería lo mismo con la cesárea? Eso es cierto cuando hay partos difíciles, que es lo que mencionábamos en la pregunta anterior. Y desde luego que cuando hay partos difíciles, probablemente, o un embarazo difícil, tanto la cesárea como el parto vaginal van a tener consecuencias. Pero para la inmensa mayoría de las mujeres, el parto no va a representar esa noxa, esa injuria, esa agresión a la vejiga. Mas, ¿cuándo sucede? Cuando esa mujer nos dice que quedó con cierto grado de incontinencia urinaria, o como que se siente floja, o una pelota allá abajo, Hoy tenemos tratamientos. Mauro, hablemos de casos especiales. Cuando un chiquitín viene sentado, siempre hacemos cesárea. Eso va a depender del peso del niño. Cuando un chiquitín viene sentado y probablemente pesa más de 2.800, 3 kilos 200, la mayoría de los ginecólogos vamos a optar por la cesárea. Cuando un chiquitín viene sentado, pero es muy bajo el peso, o se nos vino prematuro, es casi cierto que vamos a optar por la vía vaginal. Una vez estamos entendiendo, la cesárea es una carta que tenemos los ginecólogos debajo de la manga para esas situaciones que valoramos justo al momento en que la mujer cumple los 9 meses. ¿Eso también aplica cuando el embarazo es gemelar? ¿Lo tenés que analizar en ese momento? Sí, claro que sí. Recordemos que el embarazo gemelar, la panza se ve enorme, todo lo que usted quiera, pero el peso es compartido. Es decir, probablemente los gemelos van a pesar cada uno 2 kilos, 1.800, 2.200, 2.400 y un parto vaginal se favorece con esos volúmenes porque no va a exigir al canal vaginal. La vagina va a ser lo suficientemente amplia para que puedan nacer. Pero si hay que darle el beneficio de la cesárea, no se va a dudar. Ahora, si una mujer le tiene muchísimo miedo al parto, ¿es mejor que sea por cesárea? Sí, el temor es una de las razones por las cuales hacemos cesárea. Si hay una situación realmente difícil para nosotros los ginecólogos, es que la mitad de mi equipo no funcione. ¿Qué significa esto? Una parte del equipo es la enfermera, el ginecólogo, el anestesista, el pediatra, pero la otra mitad es la mamá. Si la mamá tiene mucho miedo, si la mamá se me paraliza, la verdad es que el parto no va a llegar a buen puerto, nos va a costar mucho y puede poner en peligro la integridad del niño. Cuando vemos eso, algunas veces en mujeres muy jóvenes, algunas veces en mujeres que tuvieron embarazos muy difíciles previamente, optamos por la cesárea en el beneficio de la madre y del hijo. Y por el contrario, Mauro, ¿una mujer podría pedir expresamente que su parto sea por cesárea? Eso es lo que siempre queremos. Siempre queremos que haya una sintonía entre lo que el ginecólogo piensa
y lo que la madre quiere. Cuando hay cierta discordancia le explicamos, mire, es mejor para el niño, es mejor para usted este parto vaginal o esta cesárea. Rara vez hay discordancia, mas si ocurre tenemos que insistir en que lo mejor para el binomio madre-hijo debe prevalecer. Mauro, ¿por qué en toda esta conversación no has mencionado el forceps? El forceps es un elemento muy útil. Yo me formé en una escuela forcista, así que tengo que decir muchos de los beneficios que recibe, y sobre todo lo utilizamos cuando ya el niño naciendo se nos quedó pegado en alguna parte. Hubo una detención del mecanismo de parto y utilizamos los forceps simplemente para provocar la salida. Ya no se utiliza como antes, que ese niño no bajaba y con el forceps hacíamos todo el mecanismo de parto. Hoy, cuando eso sucede, le damos el beneficio de la cesárea. Ahora, para concluir con este tema, siempre me gusta preguntarte, si a vos te dijeran que tu hijo nace mañana, ¿qué escoges, parto vaginal o cesárea? Lo que sea mejor para la madre y lo que sea mejor para el hijo. Y esa tiene que ser la consigna. Esa tiene que ser la consigna de todas las mujeres que hoy están embarazadas, de todas las parejas que hoy enfrentan el nacimiento. Darle lo mejor a ese binomio, madre e hijo. Las primeras cesáreas datan de las antiguas civilizaciones. La cirugía se realizaba solo en condiciones extremas para salvar al niño cuando la madre moría durante el parto. El deseo por salvar a la criatura siempre fue una prioridad, a tal punto que los romanos promulgaron una ley que obligaba a realizar esta cirugía en todos los partos donde la madre fallecía. Esta ley se llamó la Ley de los Césares o Lex Caesaria. Probablemente ese fue el origen de una conocida leyenda, según la cual el nacimiento del gran Julio César fue por medio de esta cirugía. La mitología griega también tiene referencias a los nacimientos por cesárea de varios dioses. Se dice que tanto Dionisio, dios del vino, como Esculapio, dios de la medicina, nacieron gracias a la legendaria cesárea. Esto es parte del sexo que hizo historia. Es que antes la cesárea era un peligro. Antes de que la ciencia pudiese controlar el sangrado, las infecciones y el dolor, la cesárea representaba una adversidad. Por más pericia que tuviera el cirujano, la verdad es que el pronóstico siempre era adverso. Hoy, por el contrario, la cesárea es el recurso valioso cuando un parto vaginal se vuelve complicado, cuando un embarazo nos pone en peligro la salud de la madre o la salud del bebé. Por eso decimos que es la otra puerta de la vida, pero sobre todo haciendo hincapié en la palabra vida, que eso es lo que nos permite hoy más que nunca la cesárea al momento del nacimiento. Y atención familia, sí, nos indican que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente, para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuál es el porcentaje de niños que nacen por cesárea? 1, 25%, 2, 40%, 3, 65%. ¿Cuál será su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números.